Ya, buen día, ¿cómo están? A los que están conectados. Diego lo veo ahí por el chat, conectado ya. Ya, súper bien. Vamos a grabar la sesión de hoy día, ¿cierto? Esta clase. Es que deberían estar conectados ya, pues, si empezamos. Entonces vamos a empezar, estamos en la hora. Vamos a empezar entonces a grabar la sesión. La idea de esto es poder ya implementar, como le dije hace un rato atrás, la clase empezaba a las 10 a.m., 10 a.m. y tener Windows Server 32 bits ya listos para empezar a, ¿cierto? A crear una siguiente máquina virtual. Ya, en la clase anterior nosotros estuvimos ya instalando lo que eran las máquinas virtuales MySQL debido a Workbench, con Workbench creamos una conexión remota, tanto el servidor de Amazon como el servidor local. ¿Ya? Así que vamos a ir revisando brevemente, compartir el escritorio para mostrar, ¿cierto?, cómo funcionaban ya las máquinas virtuales sincronizadas desde Workbench. No, es solamente a modo de prueba, los que no podían. Por eso tenemos distintas alternativas. Al de Amazon, al propio de Ubuntu, ¿cierto? Así que era dos alternativas, o me conectaba a Amazon o me hacía servidor local, ¿cierto? Como quisiera. Voy a levantar las máquinas virtuales, pero antes de levantarlas voy a mostrar algo de las tarjetas de red para poder conectarme correctamente a ambos mundos, para poder conectarme, por ejemplo, al Ubuntu local y para poder conectarme al MySQL con Ubuntu en Amazon. En el caso de que no tengo mi máquina virtual, me conecto con una preparada. Entonces les voy a compartir mi escritorio para mostrarles cómo hacemos esa configuración en la tarjeta de red en caso que les presentase problema y no podían conectarse con el Workbench a uno de los dos. ¿Ya? Entonces, para ello voy a mostrarles, voy a compartir mi escritorio y lo hacemos inmediatamente. Entonces, les estoy compartiendo mi escritorio y tengo el Windows 7 que en el cual está instalado Workbench y tengo por ahí mi equipo Ubuntu, ¿ya? Miren, lo que podemos hacer para poder conectarnos o hacer que nuestra máquina virtual se conecte tanto al de Amazon, a la base de datos que está corriendo en Amazon, MySQL, lo principal que tenemos que hacer nosotros es en las tarjetas de red, en ambas máquinas virtuales, modificarlas de Red NAT las dejamos en adaptador puente, ¿ya? Entonces, de Red NAT, que es la red interna que tenemos nosotros, la cambiamos a adaptador puente, ¿ya? Y ahí tenemos que seleccionar que aparezca la tarjeta con que estamos conectados hacia el mundo exterior. En este caso estoy por la Wi-Fi conectado de mi computador. Claro, la de Windows 7. Windows 7. La vamos a dejar adaptador puente, ¿cierto? Para que salga hacia el exterior y se pueda conectar a la de Amazon, ¿ya? Y en avanzado dejar permitir todo. O sea, yo tengo dos formas de hacer el laboratorio, ¿cierto? Puedo hacer conectado con el Workbench a mi máquina Ubuntu con MySQL, o lo puedo hacer con el Workbench conectado hacia el mundo exterior o hacia la máquina MySQL local también. Se puede hacer en ambos aspectos, como ustedes quieran. ¿Ya? La idea es que trabajen en un gestor de base de datos. ¿Ya? Y también aprovecho de cambiar el MySQL propio, ¿cierto? La máquina que creamos nosotros. La voy a dejar también por eh, modo adaptador puente, ¿ya? Ambas máquinas virtuales. La diferencia ahora, obviamente, es que las máquinas virtuales van a tener una dirección IP de nuestra red física, ¿ya? Van a ser un equipo más de nuestra red del hogar o de la oficina donde estén. Esa es la diferencia de lo que vamos a crear nosotros. Entonces, levanto las máquinas, pero anteriormente cambio las tarjetas de red, ¿ya? Cambio las tarjetas de red y vamos a ver, ¿cierto? Ahora la diferencia, cómo me conecto tanto a Amazon y cómo me conecto al MySQL local. ¿Ya? Las direcciones IP van a cambiar obviamente ahora, no van a estar en una red NAT interna, sino que van a salir estas máquinas hacia el exterior. Tiene que estar apagada la máquina. Tiene que estar apagada la máquina virtual para hacer los cambios de la tarjeta.
Entonces ya levanto las máquinas virtuales con la tarjeta ya modificada a adaptador puente y seleccionar la tarjeta con que estamos conectados hacia internet. Vamos a ver qué pasa ahora con las máquinas virtuales. Entonces, Windows 7, ¿cierto? Y por acá tengo el MySQL. MySQL entonces entrada con el usuario, ¿cierto? Que tenga privilegios. Yo le mandé una máquina lista para trabajar. Como ROT. Por acá tengo el Windows 7. Todavía tengo el instalador de MySQL por ahí. Ahí está. Vamos a eliminar. Y vamos a revisar. Entonces ahora el servidor, ¿cierto? Linux con MySQL, con el gestor de base de datos, su IP cambió, ya que estoy en la red, ahora salgo por la red real, ¿ya? Entonces si hago un ifconfig, la máquina no cambió nada, lo único que estamos cambiando o cambia su dirección IP, ¿ya? Ifconfig, y se fija que la IP ahora es la 10.16.1.37, que esa es mi dirección de red en mi hogar. 10.16.1.37. Si reviso el Windows 7, voy a hacer un ipconfig. Vamos a hacer un ipconfig para ver la dirección. Ipconfig. También mi IP cambió y tengo la 10.16.1.39. Es decir, ya con estas máquinas virtuales estamos saliendo por la tarjeta real del computador y tienen acceso ya al mundo exterior. Son equipos, podemos decir que son equipos físicos, equipos reales de la red. ¿Ya? Entonces, eso es el primer cambio que hice en la tarjeta de red. Y de hecho voy a probar ahora desde el Windows 7 un ping hacia el servidor. Ahí está, 10.16.1.37. Entonces, ping 10.16.1.37. ¿Ya? Y responde. Bien. Entonces, como la semana anterior, hicimos una conexión desde Workbench, ¿cierto? Del gestor o el programa gráfico que gestiona las bases de datos. eh, Abro nuevamente Workbench y lo que voy a tener que hacer ahora es editar la dirección IP de conexión hacia Workbench, de la conexión que tenía creada, ya que la IP cambió. ¿Ya? Los datos siguen siendo los mismos, usuario, la contraseña, todo igual. Entonces, en el Workbench, ahí voy a agrandar la pantalla, en el Workbench, vamos a ver, ¿cierto?, cómo cambia ahora la configuración. Ahí tengo las conexiones. Tengo una conexión que le di por nombre remoto y otra que le di por nombre Amazon, ¿cierto? Me puede estar hacia los dos gestores de base de datos, que está en Amazon MySQL y el Amazon y el MySQL que tengo en la máquina virtual. Entonces, si se fijan, ahí está la conexión anterior. Entonces, lo que voy a tener que hacer es editar la dirección IP, ¿ya? Debido a que hicimos unos cambios. Si trato de conectar, me va a decir que no puedo. Claro, porque eh, está tratando de conectarse a una dirección que ya no está disponible, ya que cambiamos la tarjeta de red, por lo tanto, no se conecta. ¿Ya? Así que ahí me detengo un momento. ¿Ya? Va a decir que no puede conectar porque no se puede conectar al host. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Es generar la nueva conexión, ¿cierto? O editar la conexión para poder probar nuevamente y entrar hacia la máquina, ¿ya? Entonces, lo que hago ahí, pincho donde dice Open Connection, ahí está el listado de conexiones con los nombres que le dimos, ¿ya? Ahí está la que tenía al MySQL en mi máquina virtual, y si reviso
¿cierto? La dirección IP que aparece es la dirección IP anterior, ¿no? La dirección IP anterior que teníamos. Tenía la 192, 168, 114, ¿ya? 114. Entonces lo que voy a hacer, obviamente, cambiarla por la 10.16.1.37, que es la dirección IP nueva, 10.16.1.37. Y voy a probar la conexión. Lo único que hice fue el cambio de la dirección IP. ¿Ya? 16.1.37, contraseña, y pasó. Entonces me pude conectar desde Wordent a la máquina MySQL, a la máquina virtual que levanté propiamente. ¿Ya? Entonces pude conectarme. Ya con eso puedo empezar a trabajar, ¿cierto? En el gestor de base de datos, empezar a hacer consultas y trabajar hacia ese servidor. ¿Ya? Ahora quiero probar la otra conexión, ¿cierto? Desconecto. Voy a desconectarme y voy a ver con la de Amazon. ¿Ya? Entonces vamos a revisar. Ahí tenemos ¿cierto? La conexión hacia el servidor 10, 16, 1, 37, que fue la que probamos recién. ¿Ya? La idea es que guarde la conexión para después no tener que modificarla nuevamente. La guardo. Y las de Amazon, toda la de Amazon, tenía el usuario que se llamaba alumno también, alumno, y la dirección de Amazon es la ruta completa, ¿cierto? Al mismo puerto 3306. Entonces ahora la voy a probar y pasa, la de Amazon se puede conectar. Entonces estoy conectándome tanto a la máquina virtual que tengo en mi equipo y me estoy conectando también a la máquina virtual que está en la nube. La conexión que tienen que crear con Amazon es la conexión con sus datos, con su root y con su clave que era ayer. ¿Ya? Como yo entré con un usuario de más privilegios, veo a todos sus bases de datos. Estoy en Amazon ahí, en la máquina virtual de Amazon. ¿Ya? Así que tenemos las propiedades para conectar remotamente. Incluso le puedo hacer un ping a la dirección de Amazon, ¿ya? Para comprobar desde mi máquina virtual Windows 7 que llego a la máquina de Amazon. Ping, y recuerden que le hacemos ping al nombre de dominio. ¿Ya? Al nombre de dominio. Ahí está la dirección completa de Amazon. Entonces pruebo el ping y llega. Por lo tanto, con el Workbench pude conectarme a ambas máquinas virtuales. Tanto a la máquina que creamos nosotros y me pude conectar a la máquina remota. Ahora, ¿en cuál va a trabajar? Da lo mismo, solamente para mostrar las conexiones. Para los talleres, usted puede conectar en cualquiera de las dos, en la propia o en la de Amazon. ¿Ya? La idea es tener la de Amazon corriendo para los compañeros que no pudieron tener su propia máquina virtual, que no tuvieron la capacidad para virtualizarlo, se conectan a la de Amazon. ¿Ya? Y los que puedan, se conecten en su propia máquina, o sea, aquí da lo mismo. Hay unos compañeros que me avisaron por ahí por correo que lo hicieron las dos, así que genial. Están conectados a ambas máquinas, les funcionó. Así que ahí tenemos la alternativa. La idea es que se conecten, ¿ya? Que se conecten a un gestor desde Workbench. Puede ser el de Amazon o el propio. Tienes que cambiar la tarjeta de red a adaptador puente. Eso es lo que tienes que revisar. En el caso de la pregunta que hace Diego por el chat. Adaptador puente. Tiene que estar apagada la máquina virtual antes para haber cambiado la tarjeta de red. ¿Ya? Y con eso ya estas máquinas están en la red real, salen de su configuración. ¿Ya? ¿Y está conectado usted por Wi-Fi o por cable? La pregunta.
Claro, tiene que aparecer su nombre en la tarjeta Wi-Fi, el nombre que tiene. Ahora, si no le funcionó, déjelo como estaba, conéctese con una sola máquina, ¿ya? Para que no se complique. El objetivo es que se conecte con un servidor de base de datos, cualquiera. El que tiene el propio o el que está en Amazon da el mismo, ¿ya? No se complique ahí en ese caso. ¿Ya? El objetivo es conectarlos por lo menos a un gestor de base de datos. Estar conectados a uno. Bien. Ahora vamos a hacer otra alternativa más. ¿Qué pasa con los compañeros que, por ejemplo, no pueden levantar máquinas virtuales? No pueden levantar máquinas virtuales, no pueden levantar ni el Windows 7 con el Workbench, no pueden, por ejemplo, levantar el MySQL, pero sí quieren conectarse al de Amazon. Entonces, ¿cómo lo hacen con el Workbench? Lo pueden instalar nativamente en su computador, sin máquina virtual. Entonces, vamos a mostrar una tercera alternativa ahora, ¿ya? Una tercera alternativa, si ya no quiero usar máquinas virtuales y quiero tener el Workbench instalado para conectarme al servidor remoto, ¿ya? Lo que voy a hacer es bajar el Workbench, voy a minimizar por acá estas máquinas y debo descargar e instalar el Workbench en el computador personal, ¿ya? Entonces es decir que voy a tener que conectarme a... Voy a cargar por acá en la página, conectarme. Entonces ir a Workbench, descargar Workbench. Lo bueno es que Workbench está presente para varias tecnologías, no está solamente para Windows, está para Mac también. De hecho, yo lo voy a sacar de la página oficial. Ahí, descargar MySQL Workbench. Y si se fijan, cuando voy a descargarlo, está disponible para varias plataformas. Windows, la que estamos usando nosotros, está para Ubuntu, Red Hat y Mac OS. Yo en mi caso estoy trabajando en Mac OS, así que voy a bajar esa versión de Workbench para Mac OS. ¿Ya? Así que la voy a descargar. Tengo una cuenta de MySQL, ¿cierto? La de Oracle me sirve. Así que la puedo hacer o puedo crear una cuenta, lo puedo descargar sin crear cuenta, me da la posibilidad. Solo descargar me dice. Yo tengo una cuenta de todas formas de MySQL, estoy bajando y lo voy a instalar en mi equipo. ¿Ya? Ahí en ese caso usted elegiría la versión para Windows y lo instala en su Windows 10. Se puede. Y de hecho el apunte que les mandé el otro día de instalación era la instalación de Workbench bajo varios sistemas operativos. ¿Ya? Entonces voy a mostrar ahora, voy a instalar Workbench en forma local en mi computador y desde ahí voy a conectarme hacia las máquinas virtuales. Esa es la gracia de haber dejado como modo, ¿cierto?, puente. ¿Ya? Al dejar adaptador puente o bridge, las máquinas quedan expuestas y me puedo conectar de cualquier lugar hacia ellas, tanto a la máquina Linux propia, MySQL, o al Linux MySQL que está en la nube, en Amazon. Por eso estamos mostrando todas las alternativas posibles para poder conectarse al gestor de base de datos. La idea es que todos puedan hacerlo. Inclusive, inclusive está la versión de MySQL Workbench para móviles. ¿Ya? Así que vamos a tratar de hacer también el ejercicio con la versión para móvil. Mostrarlo por acá. De hecho, ahí está. Estoy mostrando, está en la App Store. Entonces también está en MySQL Workbench y creamos una conexión. Y yo la voy a mostrar conectándome a mis dos gestores. ¿Ya? Voy a descargarla primero y luego se las voy a mostrar ya conectada. Bien, tengo MySQL Workbench por acá.
nuestra MySQL Workbench. Vamos a copiar primero. Para mostrar cómo funciona. Y después les voy a mostrar el MySQL Workbench desde celular. ¿Ya? La idea es que veamos todas las formas de conectarnos. O sea, ya no tendríamos excusa. Si no tengo computador, lo podríamos hacer incluso del celular y conectarlo a Amazon. Igual puedo hacer un laboratorio de base de datos. ¿Ya? Estamos viendo todos los planes de contingencia posibles. Lo ideal es que cada uno lo haga en su propia máquina virtual, ¿cierto? Se conecte y trabaje directamente. O lo hace en la de Amazon que tengo corriendo, o lo hace desde su teléfono. Entonces vamos a buscar las distintas alternativas para resolver el problema. Yo estoy instalando el Workbench en mi equipo para conectarme a la máquina virtual y conectarme a Amazon, ¿ya? A los gestores de base de datos. Ahí vamos cómo se conecta. Vamos a instalar. Vamos a hacer la conexión. Esto lo pueden hacer en su Windows 10, en su Windows, ¿cierto? Físico. Y conectarse a los gestores que están corriendo, ¿ya? Estamos casi listos. Y vamos a probar. Vamos a hacer la conexión. Entonces voy a abrir Workbench. La versión es la misma, lo que cambia es la plataforma. Y aquí estoy con la versión de Workbench para Mac OS. ¿Ya? Y lo que hacemos es crear conexiones. Si se fijan que la interfaz es muy similar, entonces voy a crear una conexión que se llame MySQL local, ¿cierto? Para hacer referencia al MySQL que tengo corriendo en mi máquina virtual, y otro que se llame MySQL Amazon. ¿Ya? MySQL local, la IP 10.16.1.37, ¿ya? Mi usuario alumno, test connection. Voy a probar nuevamente alumno. Pasó. Y genera la conexión. O sea, desde el MySQL Workbench, si se fijan, desde macOS me estoy conectando hacia mi servidor Linux. ¿Ya? Entonces, sí se puede conectar, sí puedo hacerlo. ¿Ya? Voy a conectarme al de Amazon ahora, generar una nueva conexión. La voy a llamar MySQL Amazon. ¿Ya? Nombre de conexión, recuerden que es el nombre del servidor de Amazon. Y está. Ustedes se conectan con su root. Test connection, me pidió contraseña. Vamos a ver si nos conectamos. Eh, alumno es, perdón, es alumno. Alumno. Y pasó. Entonces, por lo tanto, me estoy conectando ahí, como dice, a un servidor de Amazon desde mi equipo, de mi computador físico.
y está la otra conexión. Entonces, ya desde el Workbench instalado en mi Mac OS, o usted en el caso de su Windows 10 lo van a hacer en su computador, bajan MySQL Workbench y se conectan o a su máquina virtual o se conectan a la de Amazon. Abro la conexión de Amazon. Esto me dice que espera un segundo. Se conectó, ahí está mostrando que se conectó el de Amazon y van a aparecer, ¿cierto? Van a aparecer lo que son los esquemas. Incluso veo su base de datos. Ahí están ustedes. Cada uno con su base de datos, con su root. ¿Ya? Los ejercicios que hicimos el otro día de inyección SQL están por ahí. Entonces, estoy trabajando ya con el servidor remoto de base de datos. O sea, pude hacerlo de las dos formas al administrar la aplicación. Local, remoto. ¿Ya? Local y remoto. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a hacer desde mi teléfono. Desde el teléfono. Me puedo conectar, hacer una conexión al de Amazon también, o una conexión a la máquina virtual MySQL. ¿Ya? A ver qué me dice. Con remoto DB de Android me pude conectar a la de Amazon. Sí, pues se puede. Exactamente, se puede. La idea es que genere las conexiones de todas formas. Si usted no tiene computador y se pregunta, ¿cómo voy a hacer los laboratorios de base de datos si no tengo computador para hacer máquinas virtuales? Instale la aplicación Workbench, ¿cierto? Búsquela o un cliente MySQL en el store de Android o en el store de Apple y conéctese y trabaje en el de Amazon, si no hay problema. Yo voy a hacer incluso la conexión, la misma que hice en mi computador recién. Desde el computador me conecté a la máquina virtual propia y me conecté al de Amazon y vi la base de datos, ¿cierto? Ya tengo privilegios para trabajar. Y desde el teléfono, es lo mismo también a ambas plataformas. ¿Ven? Voy a hacer la conexión, los mismos datos que me pide. Voy a ponerle MySQL local a una, MySQL Amazon a la otra, ¿ya? Las direcciones IP. ¿Ven? Estoy poniendo los mismos datos si se fijan. Lo alcanzan a ver en la cámara. ¿Cierto? Tengo los datos ¿sí? Y pruebo la conexión. Vamos a probar. Tiene que ser los mismos datos que estamos poniendo por acá. ¿Ya? Entonces, si no me acuerdo, lo reviso. Reviso los datos de conexión. Si no me acuerdo cuál es la conexión, ¿cierto? Los compruebo, ahí los tengo. Entonces los voy a revisar en la aplicación. Bien, y me conecto a MySQL tanto de Amazon y me conecté al MySQL de mi máquina virtual, pero desde la aplicación móvil. O sea, ni siquiera ya con esto yo puedo empezar a hacer consultas y trabajar sin tener que tener un PC físico. O sea, de mi teléfono puedo conectarme al de Amazon. ¿Ya? Así que es importante que ustedes manejen esta herramienta, las tengan a mano para poder gestionar conexiones. ¿Ya? Por gestionar este tipo de conexiones. Ahí está la conexión hecha. Le estamos mostrando. Me conecto.
funciona, funciona. Así por ahí el compañero la hizo en Android, la hizo con RemoteDB. Sí, por lo mismo. Y se conectó al de Amazon. Así que tenemos varias alternativas para hacerlo, ¿ya? Lo importante es que desde Workbench, no importa dónde lo tengan instalado, ya ahora, para que busquemos todas las alternativas, se conecten a una base de datos MySQL. La de ustedes puede ser de su servidor, la de Amazon también corriendo, ¿ya? Desde Windows 7 lo pueden hacer de una máquina virtual, desde su Windows 10 físico, o lo pueden hacer de su aparato móvil, ¿ya? Ustedes elijan la forma de hacerlo. Lo importante es que trabajen con un gestor de base de datos, ¿ya? Lo administramos de distintos métodos. Eh, entonces, ahí evidenciamos que sí funciona. El apunte, ¿cierto?, que tienen ustedes para trabajar, o que les mandé hace unos días también, aparte del video de la clase que vamos a terminar en unos minutos, eh, se los voy a compartir, es la instalación de Workbench, MySQL Workbench. Ya, les comparto la pantalla para que lo vamos viendo. Este apunte ya está hace varios días atrás. Y ahí en el apunte, ¿cierto?, explicamos qué es lo que era el programa MySQL Workbench, ¿ya? Que era un administrador para gestionar las bases de datos, tipo MySQL, habla de la versión que vamos a instalar, está compatible para distintas plataformas, ¿cierto? Se puede instalar en Windows, macOS y Linux, este programa cliente, y también móvil, como lo hizo su compañero por ahí, Diego, o también como les mostré yo recién en iOS. Eh, es una herramienta gráfica que nos permite a nosotros no solamente desarrollar, hacer programación SQL sobre datos, sino que también modelar base de datos o administrar el servidor, ¿cierto? Las tres tareas, que es lo que gestionamos nosotros hacia un servidor de la tecnología MySQL. No importa qué servidor era, en la nube, propio, donde estemos. ¿Ya? Así que ahí habla un poco de la instalación. Esto ya, ahí está la instalación hecha, los requisitos de instalación. Y esto corre por parte de usted, el leer el apunte y empezar a hacer la instalación y la conexión correcta. Ahí les muestro, ¿cierto?, la interfaz, la que vimos nosotros cuando la instalamos en Windows 7, cómo se instalaba, ¿cierto?, cómo creamos las conexiones. Obviamente tenemos que editar estos parámetros de acuerdo a nuestros servidores con la dirección IP correcta y las cuentas correctas que crearon. ¿Ya? Así que ahí se va evidenciando toda la implementación que hemos hecho hasta ahora. O sea, este apunte muestra todo lo que hicimos entre la clase de la semana pasada y el lunes y la de hoy, ¿ya? Lo que estuvimos viendo. Así que necesito que con Workbench, ¿cierto?, lo implementen y se conecten por lo menos mínimo a un servidor MySQL, cualquiera que sea, el propio, ¿cierto?, el de Amazon, ¿ya?, desde un Windows 10, desde una máquina virtual, lo hacen como ustedes estimen conveniente, pero generen una conexión por Workbench, ¿ya? Ese es el objetivo. Así que el apunte, ¿cierto?, está todo explicado. Ahí incluso se muestra el funcionamiento de MySQL Workbench, ¿ya? Y la idea es que tengan los permisos para poder trabajar en el programa y que les permita modelar una base de datos, ¿cierto? Conectarse e implementarla, ¿ya? Así que tenemos todas las alternativas de esta herramienta. Bien, ahí está la tarea, ¿cierto? Ahí está la tarea que hay que hacer, que tienen que empezar a preparar. Se va a venir la evaluación. La primera evaluación va a ser de tipo teórica, que vamos a tener en un par de días más. Ahí vamos a indicar la fecha. Recuerden que el próximo viernes tenemos un día feriado, día 1. Así que el lunes vamos a ver un poco más de contenido y luego vendría la evaluación. Yo les voy a avisar si la corremos para el lunes siguiente, el lunes 4, vendría siendo la primera evaluación de las asignaturas, del módulo, ¿ya? De tipo teórica. Lo más probable es que yo le haga una prueba online, ¿ya? En la misma aula virtual sobre contenidos, ¿ya? No práctica todavía, sobre contenidos. Pero es importante que se vayan con, ¿cierto?, con la implementación de MySQL Workbench. Todo digo sobre gestor de base de datos. Bien. Jóvenes, por el chat estamos claros con lo que hay que avanzar, los que están más atrasados, ¿cierto? Y ponerse al día, ¿cierto? Por ahí si me pueden responder. Objetivo, tener un servidor de base de datos MySQL propio en una máquina virtual o usar el servidor de MySQL de Amazon, generar una conexión desde Workbench,
¿cierto? Que puede ser desde su computador, puede ser desde su teléfono o puede ser desde una máquina virtual, ¿ya? Pero que tengan una conexión desde Workbench hacia un gestor de base de datos MySQL y puedan entrar y trabajar sobre él. Ese es el desafío final. Ahora, si lo pueden hacer en todas las alternativas, sería excelente, como algunos compañeros ya lo han hecho, ya se han conectado en todas las formas de hacerlo. Bien, ¿alguna duda para que continuemos, jóvenes, por el chat? Si tienen alguna duda, pues lo que hay que hacer. Ya, no hay dudas, parece. Entonces, continuemos. Súper bien, Diego. Entonces, generar una conexión, pues, de la forma como sea, pero hacerla, ¿cierto? Buscamos varias alternativas. Usted elijan cuál le acomoda más y con cuál puede hacerla, ¿ya? Si usted la hace todas, genial, pues, ¿cierto? Si tiene los medios para hacerla, genial, pues si no, se adapta y la hace igual. O sea, tenemos todas las alternativas para que nadie quede fuera del laboratorio. Todos lo pueden hacer de alguna forma, hasta con el teléfono lo pueden hacer, ¿ya? Y lo pueden hacer con una máquina externa, con la de Amazon. Bien, vamos a pasar a la segunda parte. Yo les pedí el ISO de Windows Server. Necesitamos el ISO de Windows Server 2008 R2, que también lo teníamos para descargar. Hoy día vamos a empezar a preparar esta máquina para hacer el SQL Server. O sea, vamos a hacer un laboratorio muy similar, ¿ya? Montar una máquina Windows Server 2008, configurarla y a esa máquina virtual le vamos a instalar el gestor SQL Server, ¿cierto? Que nosotros cuando lo hicimos en la ocasión anterior, tuvimos un Linux al cual le instalamos MySQL. Ahora va a ser un Windows al cual le vamos a instalar SQL Server como servidor, una máquina virtual. Bien, así que vamos a empezar de la misma forma, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo. Yo más adelante les voy a, también a preparar en Amazon una máquina Windows Server 2008 con SQL Server para que se conecten también. Entonces, nosotros como estamos viendo la administración de base de datos, tenemos que aprender a montar los servidores y aprender cómo se conectan, ¿ya? Y tenemos las herramientas para hacerlo, para poder ser un DBA. ¿Ya? Entonces ya vimos la primera alternativa que fue cómo conectarnos a un MySQL local o remoto. Bien. Entonces vamos a hacer una máquina virtual nueva. La idea es que los que no puedan hacerla ahora vean el video, vean la clase, el apunte también va a estar publicado y eh, se vayan poniendo el día. Así que les voy a compartir nuevamente mi escritorio. Vamos a hacer la instalación del MySQL, perdón, del Windows Server 2008. ¿Ya? En la instalación hoy día del sistema operativo, yo creo que la próxima clase vamos a hacer la instalación del gestor de base de datos sobre él, dos clases, y tener las mismas pruebas como lo hicimos ahora, conectarnos también y ver cómo funciona. Y tener dos alternativas, tener un gestor de base de datos libre como MySQL y tener un gestor de pago como SQL Server, tener las dos alternativas a la par, ¿ya? Los dos gestores. Así que les voy a proceder a compartir mi escritorio para que trabajemos en ello. Ahora, si quieren pueden apagar el MySQL en las máquinas virtual Linux para que hagamos las máquinas virtual nuevas. Fue solamente demostrativo lo que planteamos. Entonces, para nosotros sería un segundo servidor a crear. Ya tenemos el primer servidor que es MySQL Linux. El segundo sería Windows con SQL Server. Segunda máquina virtual, servidor. Así que les procedo a compartir inmediatamente mi escritorio y hacemos la instalación de la máquina virtual. Hoy día por lo menos dejarla hecha. Dejar hecha la máquina virtual.
Ya, entonces nuevamente les muestro VirtualBox, nuevamente con VirtualBox, y vamos a crear una nueva máquina virtual, que esta va a ser de tecnología Microsoft, ¿cierto? Va a ser un servidor Microsoft para instalar SQL Server. Entonces vamos a crear que va a ser el SQL Server. Tiene nuestro segundo servidor, tecnología Windows. Vamos a hacer primero la explicación, la definición, los datos que debe llevar la máquina virtual. Y el objetivo por lo menos hoy día es dejar la lista, sin instalar el gestor de base de datos todavía, preparar la máquina, ¿ya? Preparar la máquina virtual. Entonces tenemos Microsoft Windows, tecnología Windows Server 32 bits, ¿ya? Ese es el ISO que tenemos para trabajar hoy, ¿cierto? El ISO que hemos descargado anteriormente, ¿ya? Del ambiente del aula virtual. Windows Server 2008 32 bits, ¿ya? Ahí tenemos el sistema operativo base con que vamos a instalar, ¿ya? Windows Server 2008 32 bits. Los recursos de esta máquina virtual, vamos a tener 2 gigas, 2048 megas para la instalación, 2 gigas, 2 gigas, entonces Windows Server 2008 es de 32 bits, 2 gigas de memoria RAM. Recuerden que como un rol de un DBA tiene que saber construir un servidor, saber implementar qué necesita la máquina virtual o el servidor físico, ya no solamente trabajar con lo que es consulta y seguridad de la base de datos, sino que aprender cómo funciona la arquitectura de una base de datos, de un gestor de base de datos. Por eso es importante que vamos teniendo todos estos puntos. 2 gigas, disco duro virtual, tipo VDI. Una máquina virtual no varía mucho en la arquitectura que hemos hecho hasta ahora, reservado dinámicamente. Y en tamaño, ¿cierto? Nuestra máquina virtual va a tener 40 gigas. Va a ser una máquina de 40 gigas dinámicos. Recuerden que no son 40 gigas reales, sino que estos son incrementables. Ya entonces tenemos 40 gigas. Ahí está mi Windows Server, mi plantilla de Windows Server, que lo voy a ocupar como segundo servidor de base de datos. Voy a ver la configuración de la máquina virtual con respecto a algunos detalles. Unidad óptica, a primer lugar. Unidad óptica a primer lugar. Almacenamiento, montar el ISO. ¿Ya? Montar mi ISO de server 32 bits. ¿Ya? Ese es el ISO. Windows Server 2008 32 bits. Y la tarjeta de red, ¿cierto? La vamos a dejar como Red NAT. Recuerden, si vamos a hacer un laboratorio local, Red NAT. Si nuestra máquina queremos que salga al resto de la red, la dejamos como adaptador puente. Entonces tenemos las dos alternativas, ¿ya? Si se fijan, las otras máquinas virtuales, como yo las quiero volver a su estado original, las vuelvo a la Red NAT nuevamente, luego del apagado. O si no, las dejo como adaptador puente y van a quedar como una máquina más de la red. Ahora, yo elijo cómo hacerlo, ¿cierto? Usted elija. Si yo quiero que mi máquina virtual salga al mundo, la dejo como adaptador puente. Si lo quiero trabajar eh, con las máquinas en un entorno seguro, las dejo como RedNAT y elijo, ¿cierto? La tarjeta que creamos en la clase anterior, como lo hemos explicado. O sea, aquí ustedes elijanla como quieran trabajarla, ¿ya? Como puente o la dejan como RedNAT. Bien, bien. El ISO, recuerden que está publicado, ya lo hemos publicado previamente, hemos publicado en el ambiente de aprendizaje de acá. Vamos a mostrarles dónde están los ISO, que deberían estar descargados ya en esta altura. Están dentro del curso, ¿cierto? El link se los puse a principio de semestre.
donde descargaron ustedes el Linux, ahí está todo también el Windows Server 32 bits. Y están las carpetas también de Windows Server. Mientras carga, ¿cierto? Vamos mostrando acá la instalación. Hoy día por lo menos dejar la instalación lista. Entonces ejecuto la máquina virtual. Vamos a levantarla. La otra máquina es la apagué. Para poder, obviamente, SQL Server como requisito tiene que ser todo tecnología Microsoft. Por eso el servidor en el cual vamos a montar este gestor de base de datos tiene que cumplir los mismos requisitos. Ya, esa es como la norma. No puede ser montado SQL Server en una plataforma que no sea Microsoft. Requiere sí o sí un servidor Microsoft directamente. Y en este caso Windows Server 2008. Así mientras hacemos la instalación del sistema operativo solamente hoy día, el lunes hacemos la instalación del gestor, vamos a ir explicando los detalles, ¿cierto?, que se consideran. Entonces, antes de continuar con la instalación, ¿cierto?, del Windows Server 2008, ya ahí estamos en el link de la clase. Y en los avisos, ¿cierto?, están publicados las descargas. Así que mientras carga, ahí están toda la carpeta que yo le compartí hace un tiempo atrás con el material para bajar. Y ahí está el ISO de Windows Server 2008. Mientras carga la página. Bueno, mientras carga, vamos a continuar con la instalación. ¿Ya? Mientras esperamos que cargue el aula virtual. Entonces, Windows Server 2008, por defecto idioma inglés. ¿Ya? Nos vamos a Install Now. El instalador es bastante sencillo del sistema operativo, no hay mucha complejidad. ¿Ya? Yo igualmente voy a preparar un archivo OVA con una máquina lista, terminada para los que no puedan hacerlo, se las voy a compartir después, pero también la idea es mostrar el proceso de instalación, no solamente que ocupen algo terminado, sino que también aprendan a instalarlo. Así que vamos a hacer las dos alternativas. Hoy día y el lunes, entre la clase de hoy y el lunes, les voy a mostrar cómo se instala el sistema operativo, cómo se instala el gestor, pero también el lunes les voy a pasar una máquina terminada, un OVA, ya con el gestor instalado, ¿ya? Así como les compartí la Linux como MySQL, ¿ya? Se la voy a compartir también. Ya. Entonces, pausamos mientras la instalación, ya me cargó la página, esto ya me cargó la página, y ustedes en su aula virtual de la asignatura, ¿cierto? Si revisan, si han visto los correos que hemos enviado, bueno, ahí está la máquina virtual que le hice el otro día, le voy a preparar una igual con SQL Server sobre Windows Server para que la monten, ¿ya? ¿Ya? Se la voy a preparar igual. Pero si revisan por ahí, ¿cierto?, los links de descarga, si se descarga ISO y gestores de talleres de base de datos, se van a encontrar que está también lo que son los gestores de Windows Server. Windows Server y SQL Server. Bien, ahí está, ahí ya me cargó el link. Este lo publicamos en marzo, 19 de marzo, lo publicamos. De ahí está, ahí está el Windows Server 32 bits. Ahí está, el ISO. Y también está la carpeta que vamos a ocupar con SQL Server, que está el gestor. Toda la carpeta es del gestor de base de datos y está el sistema operativo. ¿Bien? Entonces tenemos la herramienta. Así que el fin de semana ya por lo menos descargar toda la carpeta de SQL Server para que lo implementemos la próxima semana como gestor. Y hoy día estamos trabajando con el ISO de Windows Server 2008, el sistema operativo. ¿Sí?
Ya, eso es para recordarle dónde estaba. Así que también instalarlo este fin de semana, o al término de la clase, que vamos a hacer la instalación, y ahí damos el tiempo para que ustedes se pongan al día. Y ahora en el video más que nada explicando los pasos, ¿ya? Nos pregunta por licencia, ¿cierto? Desmarcamos ahí en ese caso, ¿cierto? La instalación automática de licencia. Ya hemos tenido experiencia anteriormente, ¿cierto? Con instalar ese Windows Server, así que se nos va a ser bastante fácil. ¿Ya? Nos pregunta si vamos a usar una licencia, declaramos que no. Hoy día solamente instalar el sistema operativo, ¿cierto? Próxima semana instalar el gestor. Vamos viendo. Vamos viendo la instalación. El chat, recuerden, está abierto para que vayan haciendo sus dudas quienes están conectados. ¿Ya? Vayan dejando sus preguntas por ahí. Vayan dejando la mano. La escriben y la vamos respondiendo. Y aprovechamos que quedan grabadas en el video para que las vean los otros compañeros que no pueden asistir. Bien. Cuando seguimos la instalación, cuando continuamos con la instalación, nos pregunta qué versión vamos a utilizar de Windows Server. Le voy a dejar bien centrada la pantalla para que la veamos. Nos pregunta qué versión de Windows Server vamos a utilizar. Y la versión que vamos a utilizar es Windows Server estándar full, ya, estándar. Windows Server estándar full installation, full, que es la versión con escritorio gráfico, ¿ya? ¿Ya? Aceptamos, ¿cierto? La instalación, Hub Select Edition, y continuamos con la instalación. ¿Ya? Entonces continuamos con la instalación. Aceptar término de licencias. ¿Ya? Y nos vamos, ¿cierto? Ahora al formato del disco duro. Hoy día solamente instalar el sistema operativo. ¿Ya? Custom Advanced. Ahí está el disco duro de 40 GB que estamos creando en la máquina virtual. Drive Option. New. ¿Cierto? Vamos a ocupar todo el disco duro para la instalación del sistema operativo y luego sobre el mismo disco duro y toda la partición vamos a instalar el SQL Server, el gestor. Aplicamos. Aplicamos. Y empezamos la instalación del sistema operativo. Bien. Esta instalación es una instalación muy común, similar a cualquier instalación de sistema operativo Windows, ¿ya? Luego va a venir, ¿cierto?, la creación de la cuenta de administrador del sistema operativo. Luego va a venir la creación de, ¿cierto?, de la primera sesión del usuario administrator. Y nosotros vamos a hacer una configuración sencilla en algunos aspectos, como bajar el file, ¿cierto?, cambiar el nombre de la máquina, y ya estaríamos listos por lo menos por hoy día, ¿ya? Para que en la próxima clase continuemos ya con la instalación del SQL Server sobre esta máquina. Hay que tener siempre algunos aspectos de detalle a considerar. Nuevamente les recuerdo que voy a hacer también un OVA listo para tenerlo a mano de descarga para los que, claro, hagan todo el proceso y ya lo tengan ahí de respaldo o bajan ese OVA para trabajar, donde ya está listo con el SQL Server, ya está listo con las cuentas, clave y todo. Es todo el trabajo terminado en una máquina así como lo hicimos en la ocasión anterior. ¿Alguna duda que vayan teniendo por el chat? Vayan compartiéndola. Vayan haciendo sus preguntas por el chat, jóvenes, los que tengan dudas, consultas. Como les digo, también en unos días más voy a preparar un Windows Server con el gestor de base de datos instalado y también lo voy a dejar
en la nube de Amazon para los que lo necesiten. Ya vamos a preparar ese ambiente. Vamos a preparar un Windows Server. Lo vamos a dejar listo para los compañeros que necesiten. De los apuntes que les voy a compartir para el día lunes, les voy a subir también la instalación un PDF con la instalación de la herramienta que utiliza Microsoft para conectarse al SQL Server, que se llama el SQL Management Studio, ¿ya? Así como para MySQL tenemos un programa que se llama Workbench, MySQL Workbench. Para SQL Server existe el Management Studio, así que también va a estar el apunte para que lo instalemos en la otra parte que se instala en el equipo cliente. En el Windows 7 también vamos a instalar ese, ese programa. Ustedes lo van a instalar también en su computador si quieren, para hacer las mismas pruebas que estamos haciendo con los Workbench en teléfono, ¿cierto? El Workbench en, en dispositivos móviles, lo mismo que hicimos con el Workbench desde computador, ¿cierto? O desde PC. La duda que tengo es que el Management Studio, ¿cierto? La herramienta de administración Management Studio para móvil eh, todavía no está. ¿Ya? Entonces hay un detalle, todavía no está, eh, no está como la oficial, ¿cierto? No está, todavía no ha sacado Microsoft, dice, su herramienta propia para hacer lo mismo que hicimos nosotros recién con MySQL, pero sí está en la otra alternativa. Si usted pone en el App Store o pone en el Play, en el Market de Android, pone SQL Server y le van a aparecer varias herramientas. ¿Ya? Está el SQL Server Mobile Client, que no es desarrollado por Microsoft, pero funciona igual. O sea, igual está la alternativa. ¿Ya? Está SQL Server Client y SQL Query. ¿Ya? Así que lo tenemos a mano. Yo este es el que voy a instalar, el SQL, es gratuito, el SQL Server Mobile Client. ¿Ya? No es de Microsoft como tal, pero sí nos podemos conectar a un gestor de base de datos, lo vamos a probar. ¿Ya? Y voy a hacer las mismas referencias que hice hoy día, conectarme desde aquí a la máquina virtual que tenemos creada o a la de Amazon a futuro cuando la hagamos. ¿Ya? Lo mismo que hicimos con la demostración en la clase. Así que tenemos varias alternativas, también las puedo dejar instaladas hoy día. ¿Ya? Así que son libres, no son de pago y tienen bastante buena aceptación o varias recomendaciones. ¿Ya? Son aplicaciones bastante útiles. Entonces también después vamos a hacer la conexión, nos pide el usuario, contraseña, va a aparecer puerto, base de datos, etcétera. Ya, ahí la vamos a dejar pendiente. Mientras la vamos a dejar instalada para hacer las pruebas correspondientes. Entonces seguimos con la instalación, Windows Server. En la más actual, en la que creen ustedes, obviamente el usuario que creen la contraseña, cada uno la hace. Y yo cuando les mande la máquina lista ¿cierto? Es una cuenta estándar, que era alumno AIEP, era el nombre de usuario y contraseña, como les mostré hace un rato atrás. Para el Windows Server va a ser lo mismo, alumno AIEP. Después, si usted quiere, le cambia a la máquina virtual todos los parámetros, no hay problema con ello. La modifican. Pero inicialmente, ¿cierto? Ocupamos los datos propios. Entonces, les voy a hacer una máquina, ¿cierto? Un Nova, pero de SQL Server, así como el que les mandé la semana pasada de MySQL Linux, lista para que tengan a mano, ¿cierto? Y la usen directamente. La idea es que ustedes aprendan a hacer la instalación como la estamos haciendo ahora, pero también la tenemos también lista en el caso que la necesiten. ¿Ya?
mientras dejamos, ¿cierto? Se está haciendo la instalación. Eh, Vamos a dejar el video corriendo unos segundos mientras se está instalando para que después veamos qué se hace una vez que la instalación está hecha. Del sistema operativo. Recién estamos instalando el sistema operativo. Ya está casi listo el sistema operativo instalado. Nosotros la idea es que lo dejemos preparado para la próxima clase. El Windows Server R2, 32 bits. Estamos casi a punto de terminar la instalación.
Estamos casi listos con la instalación. Está arrancando el sistema operativo. Luego va a venir la creación de una contraseña para el sistema operativo. La idea es que ustedes mantengan las contraseñas, se organicen cuáles van a instalar en sus máquinas virtuales. ¿Ya? Entonces viene el paso de creación de la contraseña. Esta contraseña es para el usuario administrator, que es el superusuario de este servidor. Entonces nos dice que tenemos que crear una contraseña. Esta contraseña es para ese servidor, o sea, para ese usuario del servidor que se llama administrator. Recuerden, es el nombre de usuario que va a tener la máquina para entrar. Creen la contraseña, les va a pedir que tengan un mínimo de 8 caracteres. ¿Ya? Necesita tener robustez la contraseña, mayúscula y minúscula, número de letras y 8 caracteres mínimos para que cumpla esa condición. Le crean la contraseña y dice que se creó una contraseña. Nosotros vamos a hacer la preparación básica ahora del servidor, nada más que eso. Estaríamos listos. Recuerden, lo pueden trabajar como Red NAT para trabajar en conjunto sus propias máquinas virtuales en un entorno seguro, o lo pueden dejar como adaptador puente para que las máquinas queden expuestas, ¿cierto?, a la red real. Ustedes eligen cómo trabajar, cómo le acomode. Yo hoy día mostré en el taller anterior de las dos formas, lo hice como Red NAT y lo hice como adaptador puente. Bien, ¿qué tenemos que cambiar en esta máquina virtual antes de comenzar, ¿cierto?, a desarrollar el laboratorio? Para el próximo lunes dejar la lista. Hoy día son cosas bastante sencillas. ¿Ya? Una de ellas es que primero, esta máquina virtual, vamos a bajar los cortafuegos de la máquina virtual. ¿Ya? Windows Firewall. Así que en panel de control, van a Windows Firewall y lo bajamos, el firewall completamente. ¿Ya? Esto es para, ¿cierto?, no tener problemas a futuro con la implementación de algunos servicios. Entonces bajamos el firewall. ¿Ya? Primer punto. Recuerden, el usuario se llama administrator en esta máquina virtual, la contraseña es la que pusieron. ¿Ya? La pueden cambiar. Lo segundo, después de haber bajado el firewall, es cambiar, ¿cierto?, en el equipo el nombre del servidor. El nombre del servidor. Entonces nosotros vamos a ir a las propiedades del equipo, como estamos ahí, y este se va a llamar SQL Server, ¿cierto? Así se va a llamar esta máquina, SQL Server. La anterior se llamaba MySQL. Este va a tener el mismo nombre del gestor que vamos a instalar, entonces SQL Server. SQL Server. Pinchamos donde dice Computer Name y repetimos el nombre, SQL Server. El grupo de trabajo no lo modificamos por el momento. Entonces, SQL Server. Lo importante es que le den el nombre a la máquina. Entonces tenemos ya firewall desactivado, ¿cierto? Firewall desactivado. Creamos, ¿cierto? O bajamos el firewall, le cambiamos el nombre a la máquina y reiniciamos la máquina, ¿cierto? Estamos haciendo las configuraciones básicas. Básicas para poder trabajar con este servidor. Se vuelve a reiniciar nuestra máquina virtual. El paso 2 que viene ahora, luego de haber hecho esa configuración, es compartir, ¿cierto? O subir una carpeta que vamos a trabajar la próxima semana, donde van a ir todos estos parches, los instaladores que vamos a utilizar para el SQL Server, ¿ya? Que también había que descargarlo y subirlo como tal. Entonces, vamos a hacer la conexión, controlar suprimir. Vamos a probar. Entonces revisamos, va a tener un nombre la máquina ya, se va a llamar SQL Server. Perfecto. Nombre servidor SQL Server. Súper bien. Siguiente paso,
¿cierto? De ver, ¿cierto? Darle nombre al servidor. Minimizamos por acá. Es importante que el servidor, ¿cierto? Tenga la hora y fecha correcta, así que modifíquenla. Vean que no aparezca con la 824. Es importante que tenga la hora y fecha del sistema porque cuando grabemos un dato, la base de datos que va a estar implementada acá, se va a grabar con la hora que tenga el servidor. Entonces, si yo, por ejemplo, guardo un registro, va a guardarse con la 824 AM. ¿Ya? Entonces ahí puede tener un problema, que son las 11. Así que es importante que ustedes mantengan el servidor con la hora y fecha correcta. ¿Ya? Hora y fecha correcta. Cambiar la zona horaria, claro. En este caso nos corresponde a nosotros -4, Santiago -4. Así que en ese detalle yo los dejo ahí a que modifiquen la hora y fecha. Importante que modifiquen la hora y fecha. Bien. Y lo último, ¿cierto? Para terminar esta configuración por hoy día de la máquina virtual, para después instalar el gestor de base de datos sobre esta máquina, es que subamos unas carpetas. Por lo tanto, hay que crear una carpeta compartida en el servidor. Recuerden que se instala la herramienta West Addition, para hacer carpetas compartidas. Así como subimos carpeta al cliente Windows hace unos días atrás, acá también tenemos que compartir unos directorios. ¿Ya? Así que vamos a instalar el West Addition. Vamos a montar el West Addition. Ahí está, se montó entonces West Addition, el VirtualBox, y lo vamos a instalar, este complemento, para poder hacer una carpeta compartida y subirla al servidor. Voy a instalar los drivers, ¿cierto? Le digo que sí. Y vamos a mostrar cuáles son los drivers que se instalan. Claro, antes de reiniciar, ¿cierto? Luego de instalar West Addition, se me cargó de nuevo el programa. Lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es en el VirtualBox crear una carpeta compartida para poder subir algunos documentos acá a la máquina virtual. La idea es que compartan de su PC, su escritorio o las carpetas donde tengan sus programas para poder subir el SQL Server completo acá, para nuevamente instalarlo en unos próximos días. En este caso voy a compartir mi escritorio completo del servidor. Y automontar. De ser permanente. Entonces ahora reinicio el servidor. Como me decía, desea reiniciar, ahora sí. Bien, reiniciamos. Y vamos a copiar las carpetas que necesitamos. Eso sería hasta la parte de hoy. Preparar esta máquina virtual. Entonces arranca la máquina virtual nuevamente. Vamos a mostrar las carpetas que vamos a subir y estaríamos listos por hoy día, ¿cierto? No instalamos nada extra, sino que compartimos las carpetas de instalación. Nada más que eso. Bien.
Entonces, reviso la máquina virtual, aparece, ¿cierto?, la carpeta compartida, ¿ya? Entonces ya puedo ir a buscar lo que necesito instalar. Estoy aquí conectándome hacia la carpeta compartida de mi PC y voy a buscar dentro de respaldo, lo que tenemos que instalar en la máquina virtual. Sería entonces como ustedes vieron, les compartí una carpeta que se llamaba SQL Server, que está, ¿cierto?, en el aula virtual. Dentro de esa carpeta SQL Server, si la vieron hace un rato atrás, habían varios documentos. ¿Ya? Si puedo ver nuevamente la carpeta. Se los muestro para indicarles qué es lo que había. Se lo estoy mostrando. Entonces, nos encontramos, cuando yo les compartí ese link que les mandé hace un rato atrás, iba un directorio que decía SQL Server. Bueno, el ISO lo bajamos, el que instalamos hoy día, está el ISO de Windows Server, pero el gestor de base de datos está aquí, en esa carpeta, SQL Server. Ya, lo importante es que bajen completamente todo lo que está aquí, todas las carpetas, Framework 2, los dos gestores SQL Express para tecnología 3264 bits y los Management Studio. Ya, bajen todo. Yo ya lo tengo descargado por acá, que es lo que estoy mostrando, y lo que tenemos que subir al servidor son dos cosas. Van a subir el que se llama SQL Express X86, lo suben al servidor, ¿ya? Y suben el que se llama SQL Management Studio X86, el gestor gráfico, las dos cosas. Los X86 porque son de 32 bits, entonces suben al servidor SQL Express X86, SQL Management Studio X86. No es necesario subir todos los archivos, ¿cierto?, sino que los que vamos a utilizar. Y la carpeta que se llama NetFramework la suben completa. NetFramework 2. Ya, eso es lo que hay que trabajar por el momento. ¿Bien? Una vez que ya tienen la carpeta, los NetFramework, el gestor más la interfaz gráfica, pueden apagar el servidor. ¿Ya? Ahí lo apagamos para comenzar a trabajar la próxima clase. Bien, estamos ya listos entonces por hoy día. Pónganse al día con lo que hemos hecho. Igualmente las máquinas virtuales las voy a entregar terminadas, pero la idea es que ustedes aprendan a hacerla como lo estamos ejecutando los pasos en estos momentos. ¿Ya? Ustedes también vean la posibilidad de instalar su propia máquina virtual. Ya, estamos listos. Entonces, las carpetas Framework las subimos y el SQL Express X86 y el SQL Express Management Studio también X86. Entonces, luego que tengo ya todo copiado, podemos apagar completamente la máquina virtual. Ahí copié todo lo que me faltaba. Claro, se lo voy a copiar ahora en el chat, pero está en el aula virtual. Da para que lo tengan. Lo voy a volver a copiar por el chat. Ahí está todo compartido lo que necesitan. Se lo envío al tiro. Ahí está todo el material. Los gestores, descarga, todo lo que necesitan.
Ya, ahí va en el chat, va todo. ¿Cierto? El mismo link que le abrí ahora, donde va MySQL, Oracle, SQL Server, lo hizo, todo, ¿cierto? Ese repositorio se lo acabo de compartir por el chat. Ahí va todo. Sí, para que ya descarguen el fin de semana y lo vayan teniendo a mano. Listo, estamos señores. Luego de eso apagar la máquina virtual y la tenemos por lo menos preparada para empezar a trabajar la siguiente semana, ¿cierto? La parte 2 que vendría siendo por plataformas Microsoft. ¿Ya? No hicimos mucho, sino que preconfiguramos solamente el servidor. Listo, jóvenes, nos estamos viendo el día lunes, ¿ya? Para que revisen el video, se pongan al día con el material, ¿cierto? Y estén al tanto los compañeros que no han podido conectarse. ¿Ya? Cuídense, que estén bien.